Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro, el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo específicamente 19. Hoy queremos subrayar el versículo 17. Todos los habitantes de Éfeso, tanto judíos como paganos, se enteraron de este hecho y llenos de temor glorificaban el nombre del Señor Jesús. Bueno, es aquí donde nos encontramos con este versículo. Es interesante cómo los exorcistas judíos, estamos hablando dentro de esta presentación, nos decía por intermedio de Pablo, Dios realizaba milagros poco comunes, hasta tal punto que al aplicarse sobre los enfermos pañuelos o lienzos que habían tocado el cuerpo de Pablo, aquellos se curaban y quedaban libres de los malos espíritus. Algunos exorcistas ambulantes judíos hicieron la prueba de pronunciar el nombre del Señor Jesús sobre los poseídos por los malos espíritus, diciendo: yo les conjuro por ese Jesús que anuncia Pablo. Un cierto Seba, sumo sacerdote judío, tenía 7 hijos que practicaban estos exorcismos. El espíritu malo le respondió: yo conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Y el hombre poseído por el espíritu malo, abalanzándose sobre los exorcistas, los dominó a todos y los maltrató de tal manera que debieron escaparse de esa casa desnudos y cubiertos de heridas. Todos los habitantes de Éfeso, tanto judíos como paganos, se enteraron de este hecho y llenos de temor, glorificaban el nombre del Señor Jesús. Bueno, hasta ahora llegamos entonces a esta narración que es muy interesante, ¿verdad? Es la fuerza del Espíritu y la fuerza de Dios. Pero, como siempre, no falta a la aquí hay gente que ya de nuevo se quiere aprovechar. Pealañane problemas, siempre en todas partes. Ustedes van a encontrar sectas, van a encontrar protestantes, por todas partes, o sea, que se quieren aprovechar de este estilo. Una vez se mandó, esta vez se mandó, porque uno de los medios aquí de nuestra nación me había llamado y preguntado, OBTI, exorcista supuestamente, África yo, defensores del Chaco, y curación, milagros. Pese allá y la gente, pe ahí, ya ignorante, ya tante hacemos guerra. Y justamente me preguntó, ¿verdad? Y por teléfono me llamaron de la radio, etcétera. Y después sacaron también un artículo en el diario sobre eso, ¿verdad? ¿Qué dice la iglesia sobre esto que viene, esto? Entonces yo le dije, ¿sabes qué? Primero, la uno pecha agua y podemos guerra entre los esteames. Primero,
Dayajaya la defensora del Chaco. Pero ya jugaba a la partidos. Partido ya jugó a la defensora del Chaco, allá para todo el pueblo ya jugó a la partido. Número 1. Número 2. Las cierto los homongüeraron las hace, todo en 10. Porque si me nada correr hospital, me IPS, por todos los hospitales. Estaba en las hace, estaba en la. Yo por todas partes recorro, estaba en las hace, todo en 10. Hasta se ayuda, tomo un güera, cuánto ya tomó puamete, ya vacía la hospital. Las cierto no la homongüera a la gente, ¿entienden? Y esas cosas pues entonces no entendemos. Y después peor todavía porque toda la nación, aquí el Congreso, cuando eso le condecoró al fulano y tal. Pero vamos a África y no sé qué cosa. Pero miren que en Bogu vamos a hacer la platita a mí, pero somos así desleales y somos, como decía Monseñor Ismael Rolón, Monseñor Ismael Rolón de feliz memoria. Ñan de bandidos, qué bandido que somos, Monseñor Rolón. Apeango entonces. ¿Cómo pico eso vamos a hacer? No tenemos pico aquí, no tenemos pico temor de Dios. Ñan de pico ya ponte. Y hasta así. Y así es como destruimos, ¿verdad? Lo noble, lo profundo, de lo trascendente. Tocamos. Eso es levantar, atención, ese es el segundo mandamiento. Esto es el famoso levantar el santo nombre de Dios en vano. En vano. Estamos jugando con el nombre de Dios y peor todavía, para nuestro provecho, para sacar. O vendeba, lleva yapoajina, esas cosas. Y bueno, están levantando el nombre de Dios en vano porque aprovechan. Miren lo que te va diciendo aquí. Es interesante todo lo que realiza Pablo, es la fuerza, la acción de Pablo por la gracia de Dios. Pero enseguida, versículo 13, ya mandé, algunos exorcistas ambulantes hicieron la prueba. Ya tanto a mí, igualito que la simonía, ¿se acuerdan? En este mismo libro, cuando hablamos de Simón, que también quería comprar, ¿verdad?, esa gracia para hacer supuestamente los mismos milagros que hacían los apóstoles. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. La primera aparición ante los medios del prefecto de la doctrina de la fe generó gran expectación en Roma. La idea era presentar el nuevo documento sobre la dignidad humana, aunque al final salieron un sinfín de temas. Por ejemplo, preguntaron al cardenal sobre el punto del catecismo, donde se recuerda que la tradición señala a las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo como actos intrínsecamente desordenados. Tal vez podríamos encontrar una expresión aún más clara para entender lo que queremos decir, pero lo que queremos señalar es la inmensa belleza del encuentro entre el hombre y la mujer, que implica esa diferencia que es la más grande que puede existir en el mundo, ¿no?, entre el hombre y la mujer, que pueden encontrarse, que pueden estar juntos y tener una relación así de íntima. Ante esa realidad, los actos homosexuales tienen esta característica que no puede reflejar ni de lejos esta belleza inmensa. También se afrontó la declaración del Papa sobre el infierno. En enero, en una entrevista con la televisión italiana, Francisco dijo que ojalá que esté vacío. El prefecto de la doctrina de la fe hizo una reflexión al respecto. La afirmación sobre la posibilidad de la condena al infierno es sobre todo una especie de culto a la libertad humana, a que el ser humano puede elegir y que Dios quiere respetar esa libertad, aunque sea una libertad limitada y a veces una libertad oscurecida, enferma, pero Dios quiere respetarla, ese es el principio. Pero entonces la pregunta que hace el Papa Francisco es que, con todas las limitaciones que realmente tiene nuestra libertad, ¿no estará vacío el infierno? Víctor Manuel Fernández fue nombrado prefecto de la doctrina de la fe a mediados de 2023. Su nombramiento ha sido el más polémico del pontificado.
Ciertos sectores consideran que 2 de los libros que publicó hace más de 20 años son blasfemos y escandalosos, y además el documento que publicó a petición del Papa sobre la bendición de parejas del mismo sexo ha sido uno de los que más reacciones ha generado en el papado de Francisco. El cardenal respondió a las críticas con firmeza. Y algunos obispos, incluso cardenales, que tratan al Papa de hereje, que dicen que lo que ha dicho Francisco va contra la tradición de la Iglesia, parece que no han hecho este juramento de fidelidad. Antes de haber sido elegido prefecto, el cardenal ya había colaborado estrechamente con el Papa Francisco en documentos programáticos como el Evangelii Gaudium. Con el pontífice comparte la visión de una iglesia más misionera y, de hecho, con su elección, el Papa también quiso instaurar un cambio en el dicasterio para darle un enfoque más pastoral y menos punitivo. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Elevemos nuestras voces, levantemos juntos el corazón y que suba hasta el cielo como incienso nuestra adoración. Ante ti, Dios Todopoderoso, nos rendimos por completo. Alfa y Omega, principio y final, en alabanza nos unimos con el coro celestial. Tú eres santo, 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 como tú no hay otro igual. Señor, tú reinas desde siempre y pronto volverás. Elevemos nuestras voces, levantemos juntos el corazón al Señor y que suba hasta el cielo como incienso nuestra adoración. Ante ti, Dios Todopoderoso, nos rendimos por completo.
ejército glorioso de tus mártires te aclama. A ti la iglesia santa con júbilo te adora y canta tu grandeza, oh Alfa y Omega. Los ángeles te alaban, los apóstoles te cantan y el ejército glorioso de tus mártires te aclama. A ti la iglesia santa con júbilo te adora y canta tu grandeza, oh Alfa y Omega. Los ángeles te alaban, los apóstoles te cantan y el ejército glorioso de tus mártires te aclama. A ti la iglesia santa con júbilo te adora y canta tu grandeza. Alfa y Omega, principio y final, en alabanza nos unimos con el coro celestial. Tú eres santo, 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 como tú no hay otro igual. Señor, tú reinas desde siempre y pronto volverás. Y pronto volverás. Dios te invita a celebrar tu fe. Este domingo en la capilla Caacupemí de Fernando de la Mora, de la parroquia Santo Domingo Sabio. Un encuentro personal con el Señor este domingo, 14 de abril, 19 horas. Ñande Yarañe acompañará a esta comunidad cristiana en la celebración eucarística. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre este hermoso pasaje. Estábamos hablando de estos exorcistas, algunos exorcistas ambulantes, judíos. Hicieron la prueba de pronunciar el nombre de Jesús sobre los poseídos por los malos espíritus. Esto ya podemos decir, yo agregaría aquí una palabra, ¿verdad? Este exorcista ambulante hicieron la prueba de pronunciar el nombre de Jesús o el nombre del Señor en vano. Se llama esta palabra en vano. Laña entende a los 10 mandamientos. Segundo mandamiento, no levantarás el nombre de Dios en vano. Porque esto están queriendo aprovechar y sobre todo de la nobleza también, la sencillez, el corazón de nuestro pueblo, de nuestra gente. Entonces estamos levantando el nombre de Dios en vano para nuestro provecho. Y entonces ellos decían, yo los conjuro por ese Jesús que anuncia Pablo. Esa nomás es la frase que ellos dicen, yo los conjuro, o sea, diciéndole al espíritu impuro, ¿verdad?, que está habitando en ese hombre. Yo los conjuro por ese Jesús. Esta expresión luego ya nos hace entender muy bien, queridos hermanos, quiere decir que aquí no hay una experiencia verdadera del Cristo resucitado en la vida del, entre comillas, digamos, del exorcista. Yandengo y Catus Aguaya operar en Gosiru, entre podemos ser realmente, entre comillas, digo, exorcistas. Todos estamos llamados, no hay ningún problema. Pero el problema es cuando en vano, porque en vano quiere decir
queremos sacarnos provecho. Y por eso yo les hablaba de la secta y todo este movimiento protestante, etc. Todo va a sacar provecho, todo va a sacar provecho. Todo es para algo, ¿verdad? Y entonces decimos barbaridades, ofendemos, ya pointe. Hay ciertas cosas que yo recibo porque yo pongo aquí el número de teléfono en el WhatsApp, ¿verdad? Así como enseguida uno se da cuenta quién es el que está escribiendo, ¿verdad? Acuérdate las armas siempre, Éxodo 20, no adorarás, no te postrarás ante ninguna imagen. Lo único pico que tienen de 73 libros que tenemos para reflexionar, ya llevamos una tamina del contenido verdaderamente y lo que significa el caminar de la propuesta divina. Entonces, y no tomar así. Eso pues es el famoso literalismo, que siempre en la interpretación bíblica siempre eso fue condenado, ¿verdad? Porque no es un libre arbitrio y interpretar como uno quiere y lo que le viene a su cabeza. Eso es como que un médico viene y agarra a uno sin haber estudiado nada, viene, agarra un libro, leo interpretado y agarrar lo que sea la bisturía o operada, uno, sin haber estudiado, sin haber preparado. Eso es lo que nos pasa. Está así, y nosotros sabemos muy bien que eso sucede, ¿eh? Pues está ella de coñana porque te ve la médico ñaná, por ejemplo. Médico, o vos eras médico. Apea coñembo, epa, y apea con demonguera, y apea corejo. Anillo ve señora, anillo ve bebé. Dan botado. No padre chico, ay, sabe, ay, como un andela hatande. O ya podemos ver. Ahora cuál pepe la inicio con la virgencita, ahora con la icurusura. Ay, coñembo, hacen un güeraje. Se dan cuenta, queridos hermanos, muchas veces entramos, y claro, con cosas que después nos confunden verdaderamente, nos confunden. Y eso es lo peligroso, ¿verdad? Porque entonces al final estamos destruyendo y muchos, justamente por eso después, piensan que el aspecto religioso es más bien un aspecto mítico, ¿entienden? Porque es cualquier cosa, lo que vos interpretás, lo que vos querés, lo que vos hacés. Aquí estos exorcistas ambulantes, justamente eso es lo que están haciendo. Ña tante a mí por las dudas, algunos exorcistas ambulantes hicieron las pruebas, hicieron la prueba, ya prueba a mí, ña tante a mí, por las dudas de pronunciar el nombre de Jesús. Yo por eso digo enseguida de Jesús en vano, el nombre del Señor Jesús en vano, sobre los poseídos. Y ellos decían, yo los conjuro por ese Jesús que anuncia Pablo. Ese Jesús que anuncia Pablo. Ni nosotros no nos comprometemos porque nosotros no sabemos, porque nosotros realmente no entramos en esa onda. Entonces, ese pequeño ni comprometer ni andenda jay que ya o upb yema anda jay cuaima o ima página ni conjurantes allá entre las cosas. Después continúa, ¿verdad? Porque nosotros hoy estamos subrayando el versículo más bien de adelante, el versículo 17, un cierto Sebas, sumo sacerdote, tenía 7 hijos que practicaban también estos exorcismos. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Celebremos juntos el 2º aniversario del primer canal católico paraguayo Ñande Yarañe
con una espectacular cena show en el local de la Asociación de Funcionarios del Banco de Fomento, Avenida del Yacht, en la ciudad de Lambaré, viernes 3 de mayo, 20 horas. Segundo aniversario del primer canal católico paraguayo Ñandeyara Ñe'e. Contamos con tu presencia. Tanto amó Dios al mundo que a su único Hijo Él le entregó, para que todo aquel que crea en Él no muera, mas tenga vida eterna. Jesús está vivo, Jesús está vivo, es el pan de vida bajado del cielo. Jesús está vivo, Jesús está vivo, su sangre me sana y sacia mi alma. Está vivo, está presente, mi Dios es real y yo le adoro reverente. Tanto amó Dios al mundo que a su único Hijo Él entregó, para que todo aquel que crea en Él no muera, mas tenga vida eterna. Está presente, mi Dios es real y yo le adoro reverente.
presente, mi Dios es real y yo le adoro reverente. Y yo le adoro reverente. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando esta partecita de los exorcistas judíos. Llegamos a este versículo que es interesante cómo nos va preparando. También aquí dice que hay un sumo sacerdote, imagínense. Cuando no hay una buena formación, cuando no hay una buena educación en el camino cristiano, este pues es nuestro problema. Yo por eso siempre insisto en las 4 rueditas, le digo yo. Yo esto sobre todo reflexioné bastante con el que ahora es cardenal en el África, cuando eso era superior de los salesianos, el padre Cristóbal López, ahora es cardenal. Y él justamente hablaba de 4 rueditas muy interesantes, ¿verdad? El primero en el anuncio, todos son palabras griegas, el querigma, que quiere decir anuncio. El segundo elemento después del querigma del anuncio viene el catejeo, es decir, la catequesis. Esa es la manifestación, ese es el anuncio, ese es el querigma. Y desde ahí entonces damos un paso muy importante y hacemos la parte formativa, es decir, del querigma que se pone como estudio, como conocimiento. Da hilare pointe allí, sino que entendés, comprendés, reflexionás y desde ahí proponemos un camino de catejeo, catequesis. Y luego nos lleva a la celebración, que es la liturgia. Liturgia, que es la manifestación justamente del pueblo, lo que nosotros sentimos, vivimos. Y eso lo ponemos allí, frente al Señor, como una manifestación de la comunidad. Pero, canto, aleluya, y todo lo que sea, sino que el cuarto elemento es la diaconía. Diaconía, queridos hermanos, es el servicio. Ñay putiwa ñandera pisape ye yapona beñande yaro yeruya ñande hamba lo yeruya ñande hope ana ye sape ana ma pues beñande quiere va isapa ye yapona piseña guatoño día, ¿verdad? Esto, queridos amigos, es esencial y fundamental porque upea ñande da ye yapoino dicatumo ayovila ya ela cristianoja. Cristiano yepe pande ya escuchan de música ya. Eso es para preguntarse, cristiano yepe pande. En el sentido de que aquí se te ofrece todo, se te da todo, los pasos, los elementos. Pero después, ¿en qué quedamos? ¿En qué quedamos? ¿Qué es lo que asimilamos? ¿Qué es lo que vivimos? ¿Cómo lo ponemos en práctica, verdad? Entonces aquí también tenemos, dice incluso era sumo sacerdote judío, tenía 7 hijos que practicaban estos exorcismos. El espíritu malo le respondió: yo conozco a Jesús y sé quién es Pablo. Pero ustedes, ¿quiénes son? Yo conozco a Jesús y también le conozco a Pablo. Pero épico más, el mismo espíritu, ¿verdad? Que habla. Cuando está diciendo también 7 hijos que tiene este sumo sacerdote, es simplemente para decir que el mismo sumo sacerdote está en el error completo, quiere decir el número 7, ¿verdad? Que todos están en un camino equivocado. Los 7 hijos, los 7. La totalidad, enteroestea, o guatacanaina, dos yapo ponaina, yapo banaina. Entonces ahora les interpela, y esta interpelación es importante porque es una pregunta, como siempre decimos, la famosa pregunta retórica. Él dice en primer lugar: yo conozco a Jesús y sé quién es Pablo. Yo conozco a Jesús y quién es Pablo. Es decir, estos son personajes que son conocidos por su entrega, por su generosidad, por su donación total, ¿verdad?
Pero Pepi Comá, aquí ya nos hace entender que el espíritu está cuestionando. Va en la peipotaina, va en la peusea, va en la peyaposea, va en la peina PGK, va en la PGK. Ustedes están buscando simplemente su provecho, ustedes están buscando el espíritu que entiende, que sabe. Y abalanzándose sobre los exorcistas, los dominó a todos y los maltrató de tal manera que debieron escaparse de esa casa desnudos y cubiertos de herida. Esta es la reacción, queridos amigos, del mismo mal. Cuando nosotros no estamos en el camino de Dios, es el mismo espíritu, ¿verdad?, que nos vuelve a atormentar y atormenta. ¿Por qué? Porque estamos engañando. Estamos engañando y nos estamos engañando a nosotros mismos. Y el versículo 17 que hoy nosotros subrayamos, todos los habitantes de Éfeso, tanto judíos como paganos, se enteraron de este hecho y llenos de temor glorificaban el nombre del Señor Jesús. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. En el año 587 a.C., la ciudad de Jerusalén fue atacada por el Imperio Babilónico. Un año más tarde, la ciudad y el templo fueron saqueados y quemados. Miles de israelitas fueron sacados de su hogar y reubicados en la antigua Babilonia. Se convirtieron en exiliados. Así que ahora son una minoría rodeada de una nueva cultura con nuevos dioses. Ahora, algunos israelitas eligieron resistirse a Babilonia, haciendo revueltas o aislándose. Otros se rindieron, adoptando la manera babilónica de vivir y aceptando esos nuevos dioses como suyos. Y podrías pensar que esas son tus únicas opciones, pero el profeta Jeremías les dijo que hicieran algo totalmente diferente y sorprendente. Que se instalaran, construyeran casas, plantaran jardines, hicieran crecer su familia y, todavía más sorprendente, buscaran el bien de Babilonia y oraran a Dios en favor de ella. Entonces, ¿hay un tercer camino? Sí. No es comprometerse ni hacer una revuelta. ¿Y cómo luce? Bueno, hay un libro completo de la Biblia que explora esta pregunta. Es la historia de Daniel. Daniel fue uno de los israelitas que fueron llevados al exilio babilónico. Y ya que Daniel tenía linaje y educación real, fue reclutado junto con otros amigos para trabajar en la corte de Babilonia. Trabajar para el enemigo, eso sería comprometerse. O podrían ganar la confianza del rey y derrotarlos desde adentro. Eso es lo que uno esperaría, pero en lugar de eso, toman el consejo de Jeremías y eligen el tercer camino. Ellos sirven al rey de Babilonia, toman nombres babilonios y hasta su manera de vestir. Entonces buscaron el bienestar de Babilonia, pero al hacerlo no están abandonando sus tradiciones. Podría parecer así, pero en realidad no. Conforme sigues leyendo, la historia se enfoca en momentos donde ellos ponen un límite y eligen fidelidad a su Dios y se resisten a la influencia de Babilonia. ¿Por ejemplo? Bueno, cuando se les ordena que se inclinen delante del ídolo de Babilonia y que declaren fidelidad al rey como si este fuera Dios. Ellos no van a llegar tan lejos. Exacto. Aquí es donde puedes ver su verdadera lealtad. Ello requiere que critiquen la idolatría al poder de Babilonia, su arrogancia e injusticia, pero lo hacen de manera no violenta, entregando sus vidas. Así que Dios reivindica a Daniel y a sus amigos por su fidelidad. Entonces servirían a Babilonia, buscarían su bienestar, pero ¿su lealtad siempre estaba con Dios? Sí, eso es lo que Jeremías estaba visualizando. El camino del exilio es una combinación de lealtad y también de sublevación. Entonces, todavía son exiliados, pero no desean Daniel y sus amigos ir a casa. Sí, de hecho Daniel creía que Dios iba a enviar un gobernante para derrotar a Babilonia y crear un verdadero reino de paz. ¿Y cuándo creían que este gobernante iba a llegar? Bueno, primero pensaban que iba a ser durante su vida, pero luego tuvo un sueño en el que descubrió que después de Babilonia vendría otro imperio opresor, luego otro y luego otro. Así que Babilonia cayó,
e Israel pudo volver a casa, pero ahora son gobernados por los sucesores de Babilonia. Así que ellos mantienen su mentalidad de exiliados, esperando que su verdadero hogar venga a ellos. Ellos continúan la misma práctica de lealtad y sublevación con cualquier nueva versión de Babilonia que venga, y eso nos lleva al tiempo de Jesús. El imperio de su época era Roma, gobernada por el César, pero algunos israelitas querían resistirse, mientras que otros se habían rendido y habían adoptado la cultura y los dioses romanos como propios. Pero mira cómo Jesús continúa con la lealtad subversiva de Daniel. Como cuando dijo, está bien pagar impuestos al César, devuélvanle sus monedas. Pero luego dijo, no confundan al César con Dios. Dios es el único que merece toda tu vida y fidelidad. Entonces, el camino de Jesús es esta misma mezcla de lealtad y subversión. Sí, por ejemplo, él enseñó a sus seguidores a amar y hasta bendecir a sus enemigos. Pero también fue arrestado por hablar en contra de los líderes corruptos de Jerusalén y Roma. Él criticó la idolatría de ellos al poder y eso le costó la vida. Pero Dios lo reivindicó, levantándolo de los muertos como el verdadero rey de las naciones. El rey que Daniel había esperado. Sí, y Jesús prometió que un día su reino prevalecerá. Así que, hasta entonces, sus seguidores están viviendo en una especie de exilio. Sí, esta es la razón por la que el apóstol Pedro llama extranjeros y peregrinos a los seguidores de Jesús. Les dijo que respeten a las autoridades de cualquier lugar en el que vivas, que honres y ames a todos, pero luego les recuerda que este no es su verdadero hogar. Todavía están viviendo en Babilonia. Pero, bueno, no estamos viviendo en Babilonia. Babilonia ya no existe. ¿Oh, sí? En la Biblia, Babilonia se ha convertido en un símbolo que describe cualquier institución humana que demanda fidelidad a sus redefiniciones idólatras del bien y el mal. Está bien. ¿Cómo puedo buscar el bienestar de Babilonia mientras mi fidelidad es para alguien mayor? Sí, los seguidores de Jesús son llamados a vivir en esa tensión entre la lealtad y la subversión. Ese es el camino del exilio. Celebremos juntos el segundo aniversario del primer canal católico paraguayo Ñandeyara Ñe'e, con una espectacular cena show en el local de la Asociación de Funcionarios del Banco de Fomento, Avenida del Yat, en la ciudad de Lambaré, viernes 3 de mayo, 20 horas. Segundo aniversario del primer canal católico paraguayo Ñandeyara Ñe'e. Contamos con tu presencia. A lo largo de su pontificado, Francisco ha tenido numerosos gestos con el pueblo gitano, visitando sus barrios, recibiéndolos en audiencias privadas y expresándole su cercanía cada vez que le ha sido posible. Eso mismo fue lo que le transmitió después de una audiencia general al padre Óscar, delegado de Pastoral Gitana de una diócesis española. Francisco le dio varios consejos para llevar a cabo su tarea. El Papa mostró mucho interés, ¿no? En ese momento se detuvo y me lanzó dos mensajes, creo que muy bonitos y muy importantes, ¿no? El primero es que acojamos al pueblo gitano, que lo acojamos, que abramos las puertas, ¿no? Y el segundo es que lo hagamos sentir en casa, ¿no? Que se sientan en su propia casa, me dijo, para que no se vayan, porque si no se les quiere, si no se les acoge, se van de la casa, ¿no? Así que en tono muy personal me dijo, quiérelos mucho y haz que se sientan en su propia casa. Ese mensaje fue el que llevó Francisco también a Eslovaquia en 2021, donde se reunió con una de las comunidades gitanas más grandes de Europa. Allí vivían unas 4.300 personas de esta etnia, para las que el Papa pidió que se haga una pastoral cercana que integre y no margine. Dove c'è cura della persona, dove c'è il lavoro pastorale, dove c'è pazienza e concretezza, i frutti arrivano. Non subito, col tempo, ma arrivano. Giudizi e pregiudizi aumentano solo le distanze. Contrasti e parole forti non aiutano. Pero este no ha sido el único encuentro del Papa con el pueblo gitano. Francisco ha mantenido muchos más, como con este grupo, cuyos testimonios le llegaron al corazón. Ricordo che quando ne parlai con i miei compagni di seminario, la prima cosa che mi chiesero fu se abitavo in una roulotte, se chiedevo l'elemosina e se la mia famiglia andava a rubare portafogli alla stazione Termini. El Papa también quiso reunirse en 2019 con una familia gitana de Roma que había sufrido insultos y amenazas racistas, un gesto con el que el Papa les expresó su total cercanía a todos los que viven este tipo de violencia solo por su etnia. Es un pueblo muy acogedor,
un pueblo que ha sufrido a lo largo de la historia, un pueblo que sigue sufriendo en muchísimos contextos, pero un pueblo que sabe agradecer todos los gestos de cercanía. Yo siempre digo que un gitano, cuando te abre el corazón, te lo abre de verdad, ¿eh? Y cuando se da para siempre, ¿no? Y en un gitano, cuando le conquistas el corazón, encuentra un amigo fiel. El pueblo gitano sigue enfrentando diariamente grandes dificultades. Según los datos de la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, el 80% de los gitanos sufre riesgo de pobreza. establo más pobre en Belén, una madre que arrulla a un bebé con un canto de adoración, admirada de poder tener en sus brazos a su Salvador. Duerme Jesús, que la aurora ya llega a Belén. Una estrella te viene a alumbrar para que todos te puedan ver. Duerme ya mi Jesús Emmanuel, mi tesoro y mi Salvador. Mira José, qué pequeños sus manos y pies, y pensar que es el Rey de Israel, el caudillo que vino a salvar a su pueblo de la oscuridad. Este niño es mi Dios y mi Rey. Y así siguió arrullando María a Jesús, acunando en sus brazos a Dios. Y José, conmovido también, se asombra de poder formar la familia sagrada con él. La familia sagrada. Establo más pobre en Belén, una madre que arrulla a un bebé con un canto de adoración, admirada de poder tener en sus brazos a su Salvador. Duerme Jesús, que la aurora ya llega a Belén. Una estrella te viene a alumbrar para que todos te puedan ver. Duerme ya mi Jesús Emmanuel, mi tesoro y mi Salvador. Mira José, qué pequeños sus manos y pies, y pensar que es el Rey de Israel, el caudillo que vino a salvar a su pueblo de la oscuridad. Este niño es mi Dios y mi Rey. Y así siguió arrullando María a Jesús, acunando en sus brazos a Dios. Y
José, conmovido también, se asombra de poder formar la familia sagrada con él. Burger King presenta su nuevo sándwich de bondiola de cerdo. Bondiola. Mira cómo se desmecha. Mira, apareció un chanchito. Y esta salsa, barbacoa. Otro chanchito. Cebolla deliciosa. Morrón asado, delicioso. Se van sumando. Nueva Bondiolita King. Disfrútala en Burger King. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñandeyarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñandeyarañe, Canal 25. Primer canal católico del país. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe, Nuevo Testamento. Estamos reflexionando y estamos viendo este capítulo 19, sobre todo decíamos que subrayamos el versículo 17. Todos los habitantes de Éfeso, tanto judíos como paganos, se enteraron de este hecho y llenos de temor, glorificaban el nombre del Señor Jesús. ¿Qué significa esto, queridos amigos? Esto significa que la comunidad como tal, los habitantes, siempre tienen el famoso ojo clínico. A la comunidad no le podemos despreciar. Diga tú la ya ella, diga tú la ñamboqueo, diga tú la ya eva lleva penda, pico y penda, pevale y penda, pico ahí voy. Muchas veces, queridos amigos, ese es nuestro gran pecado, les voy a decir. ¿Y por qué utilizo la palabra pecado? Porque la palabra pecado implica la moralidad. Y la moralidad quiere decir que ñande yey cuapo, la yeyapoa, hayeyapoye. Mucha gente se aprovecha, y a ella, creo que era el chavo, no sé quién era, se aprovecha, o Chapulín Colorado, se aprovechan de mi nobleza, se aprovechan de mi nobleza. Ya aprovecha de la nobleza del pueblo y de la gente. Y entonces pisoteamos los derechos, hacemos promesas, decimos esto, decimos aquello. Yo no sé con qué cara. Una de las expresiones de Monseñor Rolón justamente decimos, yo no sé con qué cara ese viene a presentarse y a hablar. Es un sinvergüenza. ¿Qué cara tiene ese para poner ante la gente? Son expresiones muy fuertes, ¿verdad? Que nos hacen recordar un poco y nos hacen entender que verdaderamente la comunidad, aquí por lo menos los habitantes de Éfeso, tanto judíos como paganos, se enteraron de este hecho y llenos de temor. Ahora viene por lo menos en el sentido positivo y dice, bueno, esta es por lo menos una manera como Dios nos está salvando de esta gente. Porque aquí están los exorcistas judíos que directamente se quieren aprovechar, ya hemos visto de Upea. Y entonces ellos comienzan incluso, yo los conjuro, por ese Jesús, o sea, no hay ni un relacionamiento profundo con la persona de Jesús. De por y entonces una relación íntima con este Dios por quien ellos supuestamente están queriendo expulsar al mal, expulsar al demonio, ¿verdad? No, queridos amigos. Esto es levantar el falso testimonio, esto es levantar falsas expectativas, como hacemos nosotros muchas veces, ¿verdad? Pero no quisiera quedarme simplemente en el aspecto religioso, de lo que la gente por ahí puede practicar, la gente puede hacer, pues están en los brujos, están en
médico ñaná, está algo que te echa las cartas, que se hacen así, entre comillas, médicos, ¿verdad? Se hacen así, ya de monguerá. Y esa es una pena, ¿verdad? Porque entonces quiere decir que nos falta también nosotros tener este ojo visionario de lo que es la comunidad. Porque la comunidad, por otra parte, no quiero también simplemente decir o despreciar lo que la comunidad hace, lo que la comunidad procura. Y lastimosamente, a veces la gente recurre a esta gente, ¿saben por qué? Porque también los especialistas, y yo digo algunos de los especialistas ¿verdad? También hacen cosas peores, ¿verdad? En el nombre de lo científico, en el nombre de una profesión tan noble como es la medicina, por ejemplo, ¿verdad? Y entonces eso también se vuelven, ¿saben qué se vuelven? Se vuelven comerciantes de la medicina, se vuelven comerciantes de la venta de los medicamentos. Claro que sí. La comunidad, todos nos damos cuenta, Hospitales, seguros, Nemo pagas cacame, millonadas vas a pagar. A ver, usted no entra dentro, usted tiene que pagar aparte, le vamos a hacer un descuento. La privada. Entonces se dan cuenta, queridos amigos, cómo hacemos mercancía de elementos de la humanidad, porque estos pues son elementos humanitarios. La salud, la educación, todo esto son la vivienda, la tierra. Estos son elementos indispensables, elementales para la vida de la humanidad, para la vida del hombre. Hañandeu Pepe Yaye aplaza, les tengo que decir, porque los elementos básicos para que el hombre pueda desarrollarse y vivir, nosotros estamos aplazados. Salud, estamos aplazados. Son los privados y millones tenés que pagar si vos querés estar. Arejos llegan a Oscar, arejos llegan a Brasil o todo no sé dónde. La recuperación. O por lo menos que procuren lo máximo y que te traten bien. Muchos se curan. Bueno, ambas ellas entienden ya y porque ahí está. A ver, ñande con la exorcista judío, que solamente miramos como mercancía. La educación estamos más que aplazados, bajo cero. No hay por ahí la posibilidad de estudio, la posibilidad de buena educación. Se ese motivo una vez anduve teniendo ministro de educación que se alardeaba, ¿saben de qué cosa? De que él enviaba a su hijo y a su hija a los Estados Unidos para que estudie su colegio y su universidad. Yo no sé para qué le pone eso ahí. Quiere decir que vean para vender después. Si hago la ministra, hago la mopuana, dale. Tu país tiene que ser entonces. Está en tus manos para que vos hagas algo bueno. Te aseguro que vos le decís eso y dices, no, pero vos sabés que la coyuntura política, la coyuntura económica. Y sí, porque en México va a poner la plata que están de hoy, bebé. Entonces quiere decir, queridos amigos, que estamos repitiendo este hecho que nosotros estamos leyendo aquí en Hechos, ahí vengo, de los apóstoles, es lo que se vuelve a repetir aquí. Pero el versículo 17 nos dice muy bien, todos los habitantes de Éfeso, tanto judíos como paganos, se enteraron de este hecho. Ñañi enteran, al final de cuentas con Yicuapa. Pero no porque hay que ponernos de detective para enterarnos y para saber detalle por detalle. Ojalá pudiésemos también saber detalle por detalle, pero sabemos muy bien que también en eso también estamos muy aplazados, que es la justicia, ¿verdad? La justicia sí que es lo... Van a vivir las 6-0, 9-0 ya, ¿verdad? 9-0 nos hacen. ¿Por qué? Y al mejor postor en estas situaciones que estamos viviendo, ¿verdad? La justicia no hace nada, absolutamente. No hace nada. El que quiere poner un poquitito ahí pecho y bueno, enseguida ya, oye, la de antes más, oye, ya antes más. No, de antes ya entendí que estoy pegando y que estoy. ¿Por qué? Porque decir la verdad o porque te pones al frente verdaderamente. Y como se suele decir esa frase, una golondrina no hace verano, lastimosamente. Una golondrina no hace verano. Y bueno, queridos amigos, pero aquí por lo menos hay
una ventanita, le voy a decir así, de esperanza, porque todos los habitantes se dieron cuenta de este hecho, pero lo miran de una manera positiva y como diciéndonos también, esto es simplemente para hacer un diagnosis importante, conocer esa realidad, porque después dice, llenos de temor de Dios. Es el único camino, queridos amigos, para poder salir de estas situaciones. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.